Hola, buenos días. Mi nombre es José Vicente Jimeno. Vengo por la entidad COCENFE, que es la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana. Entonces, tenemos bastante tiempo por delante porque a COCENFE nos ha tocado tanto hablar de la discapacidad física como de la discapacidad orgánica. Bueno, como os decía, es una organización que trata de la discapacidad física y orgánica, es una organización, por supuesto, no gubernamental, y el principal objetivo es la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica, sobre todo para mejorar su estatus de vida y conseguir una completa inclusión tanto en el mundo educativo, laboral y social. Por eso participamos en diferentes ámbitos de la sociedad, lo que hace CONCENFE, que engloba, porque al ser una federación, engloba a más de 100 entidades dentro del mundo de la discapacidad física y orgánica, tanto en Castellón como en Valencia como en Alicante, es ayudarles en todos estos ámbitos. Tenemos un departamento que está haciendo mucha promoción actualmente en el campo de la integración educativa. Cada uno de los digamos ya a nivel local, o sea, COCENFE Valencia, COCENFE, una cosa es COCENFE Valencia, COCENFE Castellón, COCENFE Alicante, y otra cosa es COCENFE Comunidad Valenciana, que aglutinamos a todos. Pues cada uno de estos tres que os he dicho, COCENFE Valencia, COCENFE Alicante, COCENFE Castellón, lo que hacen es también en el tema laboral, prestan un servicio que además está subvencionado por la Fundación La Caixa. Es muy interesante porque hace itinerarios laborales para las personas con discapacidad para que de alguna manera puedan insertarse en el mundo laboral y encuentren trabajo. Y en el mundo, ya en el mundo, cuando hablamos del mundo social, pues sí que es verdad que también tenemos o tiene CONCENFE, Comunidad Valenciana, toda una serie de servicios o toda una serie de, para el tema de turismo adaptado, toda una serie de guías para que las personas con discapacidad pues puedan saber qué rutas a lo mejor o qué turismo es más accesible, es decir, desde rutas de senderismo hasta hoteles en los que realmente se van a encontrar con una adaptación a sus características, tanto físicas como orgánicas, y realmente pues, se está trabajando en todos esos ámbitos. También trabajamos en el ámbito de la mediación extrajudicial, porque COCENFE en su día firmó un convenio con el CEMICAP de aquí de la Comunidad Valenciana. Ya sabéis, como funcionarios, imagino que sois casi todos funcionarios que trabajan en este ámbito, que existe la mediación y que es un recurso más que se utiliza, pero que bueno, creo que nos vamos a centrar un poquito más en cuestiones que nos puedan que puedan devenir dentro del tráfico jurídico estricto o que se pueden encontrar las personas con discapacidad física o orgánica. Yo creo que me he presentado bien, yo soy abogado en ejercicio, soy el asesor jurídico de Confianza Comunidad Valenciana, soy mediador y además soy la persona que en su día, junto con Mari Carmen de Jorge, promovimos el convenio de mediación con COCENFE para las mediaciones extrajudiciales, para que las personas con discapacidad pudieran tener acceso a un recurso que entendemos que es judicial, arreglo al artículo 13 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que seguro que os he hablado largo y tendido, Mónica Aguado, de él. Y bueno, pues también estoy en la sección de Derecho y Discapacidad del Colegio de Abogados y estoy también en el Observatorio por la Abogada del CAP. Es decir, que hay por mi parte, hay una pretensión siempre de no solamente de trabajar en este ámbito laboralmente, sino también aportar todo lo que yo pueda de mi cosecha para poder ayudar a las personas en este ámbito. Os había puesto esta, pero conociendo la ley, pero evidentemente, como sé que Mónica ya ha hablado del artículo 13 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, del artículo 24, sí que es verdad que me gusta nombraros siempre últimamente toda la reforma que ha habido, que no lo voy a hacer porque sería una chapa y seguro que habéis hecho otros cursos, sobre la Ley 8/2021 de la reforma civil y procesal en cuanto a las personas con discapacidad y el ejercicio de su capacidad jurídica, porque evidentemente nos vamos a encontrarnos con la figura del facilitador y muchas figuras y muchos tiempos que hay que respetar para todas las personas con discapacidad dentro de los procedimientos judiciales, sobre todo respetando
su autonomía, su voluntad, derechos y preferencias. Según la OMS, eso es lo que también nos habrán explicado, la discapacidad es una condición del ser humano. Nadie somos discapacitados, sino es una condición del ser humano que puede abarcar pues, deficiencias, limitaciones, actividades, o sea, que de alguna manera restringe o puede llegar a restringir a la persona en el adecuado ejercicio de las actividades que cualquiera de nosotros que estamos aquí podemos ejercer o que entendemos que podemos ejercer y que a lo largo de, y gracias a Dios, a lo largo de toda la evolución que ha habido de la discapacidad, encontramos con que cada vez esas barreras que antes encontrábamos y que eran barreras como insalvables, cada vez se han ido salvando más. Hay diversos tipos de discapacidades, intelectual, física, orgánica, psicológica, psíquica, sensorial, que imagino que habréis estado viendo a lo largo de ayer y hoy, que aún nos queda un ratito más antes de que termine yo y podáis hacer un pequeño descanso, me parece que en el Tratado de Acuerdo a las Personas con Discapacidad, estas son unas fotos generales que con CENFE siempre nos gusta marcar, aunque luego veamos más en sentido estricto las pautas para las personas con discapacidad física y discapacidad orgánica. Y enlaza, si os dais cuenta, conocéis un poco la ley sobre el 2021, con aspectos como garantizar la autonomía e independencia de la persona con discapacidad en la medida de lo posible. Eso entraría de los derechos, voluntades y preferencias de la persona con discapacidad. No hay que decidir por una persona con discapacidad física o orgánica o con cualquier discapacidad, porque si no estamos mermando su dignidad. Hay que preguntar, no tengamos miedo a preguntar. ¿En qué te puedo ayudar? Luego lo veremos. Lo que os he dicho, pregunta antes de ayudar. Preguntar no es ofender nunca. Es decir, cuando llega una persona que, por ejemplo, tiene una discapacidad física y tiene que salvar un escalón porque a lo mejor no está adaptado suficientemente y no viene acompañada, tiene que sortear un bordillo, pues no sabe más que le digamos, ¿cómo quieres que te ayude? Pues a lo mejor tú vas a subir la silla de ruedas por detrás, y a lo mejor él puede subirla por delante, o a lo mejor viene con un tipo de silla de ruedas que lleva ya digamos, una handbike y puede sortear ese obstáculo. No tienes que ir a ayudarle. Muchas de las personas con discapacidad suelen acudir porque suelen tener un acompañante, además está previsto en la ley de dependencia, se les apoye con la ayuda de un acompañante. Entonces tendemos muchas veces cuando hablan, porque a mí me ha pasado, yo soy abogado desde que acabé la carrera, he trabajado con una persona con discapacidad física, que tenía huesos de cristal, y era muy curioso porque cuando íbamos juntos al juzgado, claro, ella es una persona de talla baja y actualmente ahora va en silla de ruedas y ya no ejerce, ya se ha jubilado. Me llamaba mucho la atención que íbamos a consultar a lo mejor un asunto que llevaba a ella y me hablaban a mí. Yo decía, no, es que la que lleva el asunto es ella. O sea, no dirigirnos a la persona que acompaña a la persona con discapacidad física o orgánica, entre otras cosas porque esa persona no tiene, salvo que él lo diga, puede tener una discapacidad física y orgánica y tener también otro tipo de discapacidades, pues que no oiga bien, que tengamos que vocalizar, que tengamos que usar lenguaje de signos, pero si no es el caso, no te dirijas a la persona que la está acompañando. La persona que la está acompañando la está ayudando para poder hacer valer, en este caso, sus derechos dentro de la ciudad de la justicia o tener una vida completamente normalizada de acuerdo a los, digamos, parámetros que mucha gente entiende como normalizados dentro de nuestra sociedad. O sea, tanto, sobre todo desde el punto de vista de la inclusión. Nunca debemos dejar sola a una persona con discapacidad y debemos dejarla siempre en una zona segura porque evidentemente no podemos dejarla si vemos que tiene una necesidad especial, no vas a decir, pues ya se apañará. No, pregunta, no la dejes que de alguna manera se fuerce más de lo que, porque a lo mejor te va a llegar y
va a llegar a la sala de un juzgado, te va a llegar a una sala, a una comparecencia, y la verdad es que no va a notar esa receptividad que necesita para poder ser atendida, comprendida. O sea, ya partimos de la premisa que se le ha dejado un poco sin esas, ya no es con la escucha, sin esa atención que requiere. Y esa atención no significa paternalismo. Supongo que os habrán hablado de los modelos de la discapacidad, del modelo que había antes de la presidencia, del modelo paternalista o médico y del modelo social que actualmente estamos poniendo en práctica, ¿no? Sobre todo. O sea, en el modelo de la presidencia, evidentemente las personas con discapacidad no tenían ninguna visibilidad dentro de la sociedad. Yo, por ejemplo, todo el mundo hemos ido a ciudades medievales, ciudades muy bonitas, muy preciosas, maravillosas, todas adoquinadas. Pues una persona con una handbike y tal, pues la verdad es que se le hace muy complicado. Y si piensas cómo vivían las personas con discapacidad física en esa época, os dais cuenta de que realmente no se tenían en cuenta para nada su situación. Luego vino el modelo paternalista, el modelo médico, en el que, bueno, vamos a tratar de proteger a las personas con discapacidad. Y es un modelo que ha perdurado mucho a lo largo del tiempo. O sea, ha habido mucha sobreprotección. Y eso no es bueno tampoco, porque realmente muchas de las personas con discapacidad que han vivido bajo este paradigma se han sentido muchas veces excluidas de la sociedad. Y ahora estamos en un momento en el que siempre hablamos de el modelo social, en el que realmente las personas con discapacidad interaccionan con los elementos arquitectónicos, visuales, sensoriales que la sociedad nos está provocando, y que de alguna manera es la sociedad la que tiene que hacer ese pequeño esfuerzo para que la sociedad sea realmente inclusiva para la persona con discapacidad y para la persona sin discapacidad en los diferentes ámbitos de su vida. Es muy importante mantener la calma, porque hay veces que, evidentemente, pues no sabemos cómo hacer. No debemos transmitir esa inseguridad que nos puede producir. Hay personas, a lo mejor los que estáis aquí, os habéis apuntado a este curso porque tenéis diferentes inquietudes, y a lo mejor una persona con discapacidad, porque a lo mejor tratáis con personas con discapacidad, porque tenéis personas con discapacidad en vuestra casa, o porque conocéis a personas que todo el mundo las conocemos. Lo vemos de una manera más normalizada, pero os puedo asegurar que sigue habiendo gente que se encuentra, hay hasta un taxista que se encuentra con una persona con discapacidad, y a mí me ha pasado viendo con Mari Carmen, y ha pasado de largo, porque no sabe cómo hacer. O sea, y yo digo, es que no sabe que esta silla se pliega, que esta silla se puede desmontar, que le cabe perfectamente en el coche, aunque parezca que tenga un maletero pequeño. Es decir, son circunstancias. Mantengamos la calma, preguntemos, seamos proactivos, porque la persona lo va a agradecer, porque no se trata de hacer que sea el centro del mundo, del universo. No, se trata de que se les incluya. Vamos a hacer esto, vamos a ir, tú explicas, mira, ahora nos toca hacer esto, y tenemos que ir por un sitio donde no te voy a llevar por este sitio, sino por este otro, porque hay escalones. Mira, para acceder a tal sitio tenemos un escalón. ¿Cómo soy un escalón? Pues dices, oye, ¿cómo quieres que te suba la silla? La cojo por detrás, lo que sea. Y ya te lo va a explicar con toda naturalidad. Y lo que os estaba comentando anteriormente, mantenernos informados. Vamos a hacer esto, después de esto viene esto, para también que la persona no se encuentre de alguna manera desorientada, no solamente cuando hablamos dentro de la actividad de la justicia, de un juzgado, sino dentro incluso del procedimiento, o cuando estamos fuera del juzgado, ¿vale? Saber dónde están, qué pueden esperar, lo que van a encontrar, qué acceso pueden tener, si lo conocemos, qué ayuda les podemos ofrecer. Por lo tanto, todo el mundo, como os había dicho, conoce a alguna persona que tiene algún tipo de discapacidad física. La discapacidad física es aquella que, como bien dice en la diapositiva, limita o impide el desempeño motor de la persona.
Muchas pueden ser congénitas y otras de nacimiento o pueden ser causadas por accidentes, una paraplegia o tetraplegia. Yo siempre he dicho que aquí entra un factor muy importante en las que están causadas por accidentes porque evidentemente nacer con una discapacidad nos hace o hace a las personas ser mucho más resilientes, pero muchas veces cuando se tienen que enfrentar a una discapacidad adquirida, se enfrentan de muy diferentes maneras. Hay personas que tienen una gran fuerza y que bueno, salgo adelante, y hay personas que realmente están enfadadas con el mundo y que realmente, pues, también tienes que tener un poco de paciencia con ellos porque no entiendo. O sea, que viene una persona a juzgados que tiene un accidente y se ha quedado tetrapléjico, pues quiero que penséis que la rabia contenida, que a lo mejor en un momento dado puede sacar en esa comparecencia, no es que tenga rabia ni del abogado, ni del juez, ni de estar en un juzgado, no, tiene rabia quizás de verse en esa situación. Hay aspectos psicológicos también que entran dentro de la formación de la persona con discapacidad que tiene que pedir ayuda en algún momento y que las pide. Esto era un ejemplo simplemente que os he querido poner por cómo a veces miramos la discapacidad. O sea, es verdad que la tenemos que tener en cuenta en el momento de tratar con una persona que tiene una discapacidad, pero cuando esta persona, sobre todo si viene a los juzgados, yo también por deformación profesional, os estoy hablando un poco jurídicamente porque entiendo que estamos en este sector o en este ámbito. Pero cuando estamos en el ámbito de la discapacidad, no tienes que ver solamente la discapacidad, ay, pobrecito, no, tienes que verlo como una persona que viene a reclamar sus derechos, que por lo tanto se tiene que ver en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, porque si no, realmente lo estamos de alguna manera discriminando. Que luego existan alguna serie de leyes para de discriminación positiva, porque para el acceso al empleo, etcétera, etcétera, eso es otra cuestión que entra dentro del estigma que han venido sufriendo durante tantos años las personas, sobre todo con discapacidad física. ¿Vale? En el trato adecuado a las personas con discapacidad física o con movilidad reducida, como compartimos un poco los principios que hablábamos anteriormente. Hay que garantizar su autonomía y su independencia. No separarlos nunca de sus productos de apoyo, es decir, de las sillas de ruedas, de las muletas. La verdad es que es algo que para todos hoy en día es impensable, pero que ha llegado a pasar. Por eso lo ponemos, o sea, no lo ponemos por casualidad porque sí que ha pasado. Porque claro, evidentemente, cuando tú le quitas a una persona, no, pero siéntese, pero le guardo la muleta, no, mira, perdona, la muleta se queda conmigo, se queda aquí a mi lado, que yo no sé en qué momento la pueden hacer, o simplemente me da seguridad, o yo voy, o sea, yo siempre digo, hay una cosa que siempre he explicado habitualmente, es que cuando una persona se maneja con una silla de ruedas, la silla de ruedas forma parte de su espacio corporal y de su espacio físico. Entonces, cuando uno conoce por primera vez a una persona que va en silla de ruedas, no se sienta en la silla de ruedas de esa persona, uno lo toca, es decir, toca el espacio físico de la silla de ruedas,
para hablarle. Uno se pone así, apoyándose en el mango o en la silla de ruedas y, oye, ¿qué tal? No sé qué vamos a hacer ahora, no sé qué, no sé cuánto, porque lo estás invadiendo. Tenerlo en cuenta es muy importante, sino que tú te sientas, pones en frente de la persona, no está de más que nos agachemos si tenemos que agacharnos, o si a lo mejor no tiene problema, te hablamos directamente, pero a veces no está de más decirle, oye, mira, vas a hacer una declaración, va a estar contigo el abogado, va a intervenir el Ministerio Fiscal, te va a preguntar, ¿tienes compañía de tu abogado? Si no tienes abogado que te defienda, pues igual tienes que venir te llamamos a uno en turno de oficio, etcétera, etcétera. En fin, hay personas con discapacidad que están dando una situación de acusados o de defendidos, con lo cual tenemos que tener también en cuenta que dentro de las generales de la ley, yo siempre digo que hay que preguntar, el otro día con Josefina de Instrucción Crítica se lo decía yo, pregúntele porque teníamos una videoconferencia y no teníamos a la persona físicamente y no lo conocíamos, yo no lo conocía como letrado, ya no solamente si sabe leer y escribir, sino realmente si tiene algún tipo de necesidad específica para poder prestar declaración en sede judicial. Evidentemente, preguntar siempre. Si no se conoce el manejo de la silla de ruedas, preguntarle cómo ayudar. Él te va a decir siempre a la persona cómo quiere que uses la silla de ruedas. Y si generalmente si van con handbike con una silla de ruedas adaptada, generalmente suelen ser más autónomos y tienen más facilidad para acceder a cualquier sitio. Adaptarse a su altura y a su ritmo es lo que os he comentado. Y además también tener en cuenta que a lo mejor una persona con discapacidad no lleva el mismo ritmo. Una persona que no lleva el mismo ritmo, sobre todo si viene con muletas, no lleva el mismo ritmo, pues se puede retrasar porque ha cogido tarde el autobús o porque se ha perdido viniendo o lo que sea. Si llama y dice, oye, que me voy a retrasar, pues porque tengo este problema. Es que a mí aconsejo cuando hablo desde la asesoría política de Conciencia, les digo, si vas a tener problema para llegar o algo, o avisa antes para que sepan que te puedes retrasar y que no genere ningún tipo de controversia o mala interpretación de por qué has llegado tarde. Igualmente hay que dirigirse a ella, a la persona con discapacidad y no al acompañante. Evidentemente, no poner obstáculos, cada vez encontramos menos, pero sí que es verdad que tenemos una ciudad de la justicia aquí en Valencia fabulosa, pero sí que es verdad que hay otras ciudades de la justicia pues que no están adaptadas como deberían. Incluso esta, que no tenemos, no hay un mostrador para personas que vienen a preguntar con discapacidad intelectual, hay con discapacidad física y llegan con su silla de ruedas, bueno, por lo tanto de Mari Carmen como de mi amiga Sandra Reseco, que van en silla de ruedas y ejercen la abogacía, o personas que vienen con discapacidad pero hay personas que van con discapacidad física y que realmente no tienen, van solas. Y entonces de repente más de alguno de los oficiales que están en el mostrador se encuentran que llega una persona y hace así. Y se encuentra un papel encima del mostrador. ¿Quién está? Y él se encuentra el papel, la persona con discapacidad está allí, mirad cómo estoy yo de nervioso dando saltos, y al final tiene que decir, oye, aquí, ¿no? Si tuviéramos unos mostradores adaptados, no tendrían por qué, pues eso, ni estar saltando de la silla, ni estar levantando el brazo como si fueran unos niños de escuela o de parvulitos como si estuviéramos pidiendo permiso para algo, para hablar, para lo que sea. Es decir, todo el mundo que vamos a un sitio, pues sabemos que si hay una cola se respeta, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo lo resuelve? Pues muchas veces, claro, entran dentro y de repente... No, también lo entiendo. Quiero decir, que es un feedback, ¿vale? Es un feedback porque realmente, por lo que me acabas de comentar, es una cuestión que ya entra dentro del mundo laboral, que las personas con discapacidad que están trabajando están en la ciudad de la justicia o en cualquier ámbito laboral, tienen que tener su espacio para poder desarrollar su trabajo y sus adaptaciones y los ajustes razonables
de acuerdo con el puesto de trabajo que están desempeñando, que esa es otra de las cosas que también entra dentro del mundo de la discapacidad física. El ajuste razonable es un derecho que tiene cualquier trabajador para poder desarrollar su trabajo de acuerdo a sus condiciones físicas u orgánicas o incluso intelectuales. Evidentemente, si es una capacidad sensorial, es decir, pues que tengo una pantalla más grande, por ejemplo, o que tengo unos altavoces de una determinada manera. Todo eso se tiene que proporcionar por cualquier, siempre y cuando, sí que es verdad que la convención habla de que hay un límite, digamos, como que siempre y cuando no sea una adaptación tan desorbitada que realmente, a mí me molesta decirlo como realmente se interpreta, lo digo a lo bruto, siempre y cuando no, digamos que esa adaptación tiene como un tope, y no es el salario ni nada, sino que vaya más allá de lo que realmente la empresa pudiera en un momento dado asumir. Pero entiendo que si el Estado, y más en la administración pública, se están promulgando leyes para la adaptación de puestos de trabajo, se está contemplando la existencia de puestos de trabajo inclusivos. De hecho, hay que tener en cuenta, nosotros tendemos mucho, sobre todo las personas que trabajamos en el mundo del derecho de la discapacidad, de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, porque conforme al artículo 95 de la Constitución, es derecho directamente aplicable. Sé que os estoy dando una cara, pero yo lo siento. Mi formación es jurídica y yo, pues al final acabo hablando de estas cosas. Porque es que al final es algo que tenéis que saber. Es decir, la persona con discapacidad no tiene derecho por ser una persona con discapacidad. No, es que lo tiene y lo tiene reconocido. Está reconocido en la Convención, y la Convención no es algo que porque se firmó fuera de España, está ahí y lo estamos aplicando por capricho. No, es que España la firmó, no está adaptado a nuestro ordenamiento jurídico porque ya tenemos un instrumento que es la Constitución española, que dice que los tratados firmados por España son directamente aplicables siempre y cuando así se designe. Y la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad es uno de ellos. Y a partir de ahí penden muchas interpretaciones de los artículos que trata la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero no quiero centrarme en eso porque, como ya me dijeron que iba a venir Mónica Aguado y que imagino que habrá hablado de todo esto, pues por eso no he querido ser tan jurídico. Cuando una persona con discapacidad, aunque sea física o tenga problemas en el habla, no quiere decir que tenga una discapacidad intelectual. Es una cosa que pasa muchísimo. Hay muchas personas que, evidentemente, dicen, bueno, pues yo he llegado a asistir a personas con algún tipo de discapacidad que me han preguntado si es que ha venido borracho. Pues no. O si es que ha tomado algún tipo de sustancia. Pues no. Simplemente es que su forma de hablar, su forma de expresarse, por las circunstancias que presenta, por la enfermedad que tiene, hace que su forma de expresarse sea esta. Y por lo tanto, no tiene otra. Y como no tiene otra, tenemos que atenderlo. Y no le hace falta ningún intérprete, no le hace falta ninguna persona que le auxilie. Simplemente es mantener la calma y, bueno, pues tiene que repetir, que repita, o tener ese feedback que digo yo. Lo que usted ha dicho es esto, esto, esto y esto. Estoy entendiendo que usted me ha dicho es sí, y entonces se recoge en el acta. Bueno, hay otros, os había puesto algunos ejemplos más sobre la epilepsia, pero problemas cognitivos, afasia, que son problemas en el habla, pero como ya ha hablado antes la compañera, pues no me voy a extender. Hay gente que tiene problemas de memoria, por eso hay que decirle, oye, acabas de decir esto es así, ¿estás conforme? Sí, por eso también es muy importante a veces que en alguna de estas comparecencias sean grabadas, para que luego, si a esa persona se le tiene que recordar, decir, mira, lo que declaraste ante su señoría, ¿vale? Que su abogado fue esto, y declaraste esto de esta manera. ¿Vale? Eso tengámoslo en cuenta. La confusión y ansiedad que puede sufrir una persona con discapacidad física, pues responder con calma y con paciencia, como os había dicho.
la agresividad, os lo que he comentado, las personas que tienen una discapacidad sobrevenida suelen pasar una etapa, hay personas que evidentemente desde el minuto 1 se ponen súper las pilas y van a tope, pero hay otras personas pues, que pasan como una especie de fase de duelo, de depresión y que evidentemente pues, les hace mantener un tipo de relación con el mundo circundante que realmente es complicado. Porque yo, de hecho, he llegado a ver divorcios, muchos problemas familiares, de pareja, de conducta, etc. En cuanto pasamos ya de ciclo, dejamos la discapacidad física, pasamos a la orgánica, y ese es el símbolo que se utiliza generalmente para identificar el símbolo que se utiliza generalmente para identificar a la discapacidad orgánica. Generalmente es la menos conocida y la más difícil de entender o la más difícil de ver. Evidentemente, corresponde con una falta de funcionalidad en sistemas corporales, tanto localizados como generalizados, y que limitan a la persona en su vida social. Y eso he puesto algunos ejemplos, que es los que más vais a entender y que podéis de alguna manera entender qué es la discapacidad orgánica. Pues una diabetes, una hemofilia, la fibrosis quística, la fibromialgia, la enfermedad de Crohn, el VIH, cardiopatías congénitas, ¿vale? Que además también pueden tener otro tipo de discapacidad que pueden también generar discapacidad orgánica. Bueno, hay siempre, por lo que os he dicho antes, una invisibilidad de la discapacidad orgánica y una necesidad de adaptación a los tiempos o las personas en estos diagnósticos, porque no siempre tienen la disponibilidad que tiene incluso una persona con discapacidad física o que tenemos cualquier persona sin discapacidad. ¿Eso qué significa? Significa que nos vamos a encontrar con que vamos a tener que en algún momento adaptar el procedimiento judicial. Y tanto las personas que estamos defendiendo los intereses de la persona con discapacidad debemos de ponerlo en conocimiento del juzgado para que en algún momento, pues a lo mejor se alarga algún plazo pues, para tomar una declaración. Evidentemente, los plazos procesales para contestar una demanda, etcétera, son los que son, o para contestar un escrito de acusación, evidentemente, son los que son, pero sí que es verdad que bueno, pues se puede cambiar el plazo pues, para tomar una declaración o para que haya una rueda de reconocimiento, etcétera, etcétera. Las afecciones que tiene una persona con discapacidad orgánica, como os he dicho antes, pueden ser afectaciones cognitivas, conductuales, psicológicas y también emocionales. Siempre estamos en ese terreno porque realmente no nos damos cuenta que todo el entorno de la discapacidad a veces forma parte de la persona. Yo he ido a muchas conferencias y he oído a muchas personas hablar de la discapacidad concreta, pero nadie habla de este aspecto. Y creo que es muy importante porque no solamente es que tengamos una discapacidad, sino cómo la sufre cada persona que tiene una discapacidad. Y cómo la sufre es como a lo mejor se expresa frente a los demás. Y esa forma de expresarse es lo que hace que podamos entender, podamos generar mayor o menor empatía con esa persona que tenemos enfrente. Por eso siempre es muy importante mantener la calma. Cuando tenemos una persona con una discapacidad orgánica, pues evidentemente lleva unos tratamientos muy ajustados. Tratamientos que le hacen, por ejemplo, que a lo mejor en mitad en mitad de un concierto, en mitad de una misa, en mitad de una celebración, en mitad, tiene que tomarse una medicación sí o sí, y se tiene que salir fuera, pues si están bailando, pues se tiene que salir fuera de... Pues en una declaración pasa igual. Hoy en día sí que, por ejemplo, las personas diabéticas muchas llevan el parche este redondo que evidentemente les regula la función de la administración de la insulina, pero han habido momentos o épocas en que las personas iban con un estuchito, así es, con un estuchito y con la dosis para ponerle cuando se notaban que estaban mal, pues o si tienen un bajón de azúcar, realmente a lo mejor de repente dicen, necesito que me den agua y una galleta o un sobrecito de azúcar. O si tiene una subida de tensión, a lo mejor de repente
pues hay que parar la declaración y llamar al médico forense para que atienda a esa persona y que le den algún tipo de medicación inmediata para que la suelen llevar a lo mejor encima, pero a lo mejor no. Y eso se tiene que tener en cuenta. El sensor es un dispositivo de medida, no, Sí. no inyecta insulina, lo que inyecta es la bomba. Sí, exacto, pero suelen llevar una bomba, que Sí, yo me sí. refería a que llevan el dispositivo. Ya, como me han dicho que tienen 5 minutos, voy deprisa. Ah, vale, vale. Van, Pues sí, interesante. van con el eso, les miden y llevan aquí la bomba. O no. O sea, pero hay gente que no lleva el sensor y que sabe pues, que se tiene que poner tal dosis a tal hora, o que si en ese momento tiene una bajada, o sea, a lo mejor va con la máquina. Hay gente que sí, antiguamente Sí, sí. sí, antiguamente. Ahora los diabéticos tipo 1 tienen, está financiado el sensor. Sí, sí, no, pero para que veamos cómo ha ido avanzando todo y las necesidades que han ido teniendo a lo largo de todo su tiempo. Es un ejemplo muy típico porque en una persona con fibromialgia tú usas en qué grado está muchas veces. Lo que te puedo hacer un apunte, Sí. con respecto a lo anterior, sí. Ponía que a las personas con discapacidad física no se les puede eliminar el producto de apoyo que lleven. Sí. Sin embargo, para una persona diabética, sí que es verdad que en muchos centros, en muchos sitios, un parque temático, por ejemplo, está la prohibición de entrar con comida y bebida. Y la comida y la bebida sería para un diabético es su producto de apoyo, porque es lo que es su medicina, porque es lo que le va a salvar de una hipoglucemia, sí. de un coma diabético. Claro, a ver, el tema de los parques temáticos, yo por ejemplo solo he ido a Disney. No he ido a ninguno. Sí, no he tenido la oportunidad de ir a por aventura. Entonces, claro, ellos lo que quieren es que consumas dentro del centro, ¿vale? Del parque. Evidentemente, si tú llevas algún tipo de certificado, algún tipo de, oye, mira, que llevo esto, que tengo esto, no tienen por qué prohibir, o sea, no es que vayas a entrar con toda la comida en plan ahí, oye, voy a hacer aquí un camping, porque es lo que no quieren. O sea, lo necesario para, digamos, salvaguardar tu salud. Ya. ¿Vale? Pero sí que tienes toda la razón del mundo, pero eso obedece más a un tema económico capitalista de las personas que dirigen ese tipo de centros o de centros de ocio bueno, que realmente te hacen pensar cuestiones como la que tú has dicho, pero que una persona entre con 4 galletas y una botella de agua, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo entré a Euro Disney y me llevaba mis pasteles, porque ese día habíamos pasado por una pastelería fabulosa en París y antes de subir al tren nos compramos los pasteles y entré con pasteles a Euro Disney y nadie me dijo nada. Ahora me tuve que comprar ni patatas fritas, ni comida, ni no sé qué, ni cuando no me llevé mi baguette con mi jamón serrano que va siempre conmigo allá donde voy. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero entré con mi caja de pasteles y te puedo enseñar la foto, que aún la tengo. Bueno, déjalo. ¿Vale? Entonces, todas las personas con discapacidad orgánica pues suelen mantener horarios bastante estrictos, que creo que estaba comentando, a la hora de tomar medicaciones, etc. El aislamiento que pueden tener las personas con discapacidad orgánica viene producido porque, evidentemente, al tener horarios, medicinas, circunstancias especiales, se encuentran con que muchas veces no es que ellos se encuentren aislados, sino que es la propia sociedad lo que les aísla porque ellos no llegan a tener, o sea, suelen tener grupos muy reducidos de amistades o que congenian siempre con personas que son siempre con sus mismas características en las que se suelen sentir apoyados. Entonces, también tenemos que intentar, y eso lo hace CONCENFE, intentar ayudarles a congeniar o a vivir dentro o con otras personas dentro del mundo de la discapacidad. ¿Me vas a preguntar algo? Sí. Y me ha llevado la reacción con zona de Uh-huh. No sé si en otras líneas de metro. O sea, es que estáis consiguiendo mucho. Uh-huh. No sé si en otras líneas de metro hay la zona para personas con discapacidad. A ver, eso es algo que generalmente cuando se hacen los proyectos urbanísticos de alguna ciudad, de algún proyecto, suelen preguntar pues, por ejemplo, al CERMI o a CONCENFE o a diferentes... Sí, suelen pedir que se colabore. Por ejemplo, CONCENFE también tiene un área que no he hablado antes, que es de accesibilidad, que la lleva Eduardo.
pues sobre todo en temas de accesibilidad para personas con discapacidad física, en temas de comunidades de propietarios, no sabéis la cantidad de problemática que hay, y más después de que antes de la ley 821 estaba la ley por la que tenía que ser accesibles todo, o sea, además de lo que dice la ley de propiedad horizontal, todo lo que dice de acceso a las viviendas para personas con discapacidad. O sea que temas de problemas de cota cero en comunidades los tenemos en Concenfe, pero vamos, a porrillo. Las necesidades de una persona con discapacidad orgánica no es hace que muchas veces necesite pues, descansar, tener una sociabilidad, tener una flexibilidad, porque evidentemente no lleva el mismo ritmo y eso lo tenemos que conocer, pero creo que es salvable, porque no siempre la buena voluntad es lo que hace falta para poder tratar con las personas con discapacidad física y orgánica. Hay que tratar con la persona. Veamos siempre primero una persona, como había puesto en el vídeo. No te fijes en mi discapacidad, fíjate en la persona. Y a partir de ahí vamos a ver qué necesidades tengo. Y a partir de ahí vamos a ver cómo vamos a solventar, digamos, las piedrecitas que puedan ir saliendo. Y con eso pues vamos a conseguir que la persona, evidentemente, se inserte dentro de la sociedad y dentro del campo o en el estado en el estrado en el que estoy, pueda sentirse arropado por la tutela judicial que tiene cualquier persona solamente por el hecho de ser persona. Gracias por vuestra atención. Sé que he sido un poco rollero, pero hoy tenía que explayar.